somos las chicas historiadoras y en este video les vamos a hablar de inicios de la independencia, términos de la independencia y un México independiente. Las reformas borbónicas. Estas se aplicaron en España y en América. Fueron aplicadas a mediados del siglo XVIII. En España se buscaba reorganizar tanto la península como su relación con los territorios de ultramar. También se buscaba una transformación en la corona, planteado bajo una concepción de actualización de economía y el Estado. Las reformas borbónicas en América intentaban recuperar los réditos y atributos del poder que habían delegado los Habsburgos en grupos y corporaciones, colocando directamente a la monarquía y a sus más cercanos colaboradores en la conducción política, administrativa y económica. En otro punto en el que hizo cambio estas reformas fue en el volver más modernizante a esa población. También el centro de la reforma fue dominar a través de la monarquía. Todo esto forzado por el influjo que ejerció sobre España el despotismo ilustrado y como respuesta a la necesidad de defenderse de los avances efectuados por Inglaterra en industrialización y captación de mercados como tal son las rutas comerciales, que considerable la atrasada economía española. Yo les voy a hablar sobre el entusiasmo de la independencia. Y bueno, esto era de una de las consecuencias que pues era a quién le echábamos la culpa por el retraso del país. Y también había que en unos mitos de España quisieron mantener a la ignorancia de los americanos en el influyo en el ámbito de la política. Y bueno, un historiador que fue Lucas Alemán y José María Luis Mora atribuyeron también a la desgracia de la República. Y también ellos decían que los indígenas no conocieran el español y que tampoco pudieran gozar de sus bondades del modelo urbano del occidental. Bueno, también estaba el quehacer educativo que se fue matizando con el transcurso del tiempo. Y también Alemán promovió la educación de las primeras letras y él deseaba conservar lo que ya había anteriormente. También la religiosidad del pueblo y cambiar la búsqueda de progreso material. Y bueno, también la iglesia no estaba lejos de ejercer un monopolio en el ámbito educativo. Nos habla ahora sobre el hecho de que la cultura no fuera católica no significó que la iglesia monopolizara en la transmisión del saber, y también que uno de los primeros pasos hacia la educación universal fue formalizada en un artículo de la Constitución de la Monarquía Española de 1812. Y bueno, la obra final de esta época virreinal fue el Reglamento General de la Institución Pública de 1821 y también promulgada por las Cortes Españolas. También otro de los puntos es que la enseñanza de las primeras letras a estos niños no les exigían tanto por algún tipo de... no le exigían tanto. Hubo un reglamento en el año de 1821 que autorizó las 16 nuevas universidades que habían, y en cada una de estas universidades pues tenía su propia especialidad, tenía también su propia biblioteca pública, una escuela de dibujo, un laboratorio químico, también tenían historia, veían sobre la naturaleza, pero esto casi no se llevó nada a cabo. Y bueno, también esto que les dije fue para que nosotros entendiéramos cuál era la herencia inmediata que los españoles pues nos dejaron, ¿no? Y que si el país no aprovechó en sus tiempos la experiencia de los diputados novohispanos y también la de Cortés, pues fue por la pobreza y por la desconfianza también que había entre las personas por cualquier cambio que había. Les voy a presentar sobre lo que es un catolicismo más secular. Y bueno, esto empieza desde la década de los 60, que se dominó en la educación de la secundaria, y también se abrieron nuevos colegios en esta época. Y bueno, en la escuela que era el liceo se llevaron cursos de instrucción primaria y también de secundaria. En el liceo también no se desatendía la parte que era religiosa y perseguía 3 metas. Era el conocimiento de prácticas, también el acatamiento de las doctrinas
y la moral cristiana y la enseñanza de las ciencias. Y bueno, esta legislación del Segundo Imperio invitó a los padres a que tuvieran contacto con los alumnos, con sus propios hijos y con los maestros. Y también ninguna materia se podría impartir, por lo que debería de estar aprobada por el Ministerio de Institución Pública. Por primera vez en la historia de México, pues se tomaron en cuenta la edad que debería de entrar cada alumno a la escuela, ya sea primaria o secundaria, ¿no? Y bueno, también los alumnos católicos pues tenían también sus deberes, no se desalojaba todavía esa parte de la religión, y sus deberes eran ir a misa los jueves y los domingos, y también a los días festivos, y también debían de confesarse cada 3 veces al año. Tenemos ahora a Augusto Comte, que él jerarquizaba el conocimiento. Lo jerarquizó de 3 maneras y ya se quedó con la última, que era el lema del positivismo, el orden y el progreso. Y también que si el mundo se ponía de acuerdo o pudiera estar en acceso del buen gobierno de México, en esos tiempos pues México estaría bien y en paz y en progreso. Y bueno, también está sobre el plan de estudios de 1667, que contemplaba a las escuelas profesionales. Y bueno, hablando del positivismo, se presumió que podría ser la solución al conocimiento desordenado. Y bueno, también este hombre intentó imponer un método a los estados, exaltando la parte de la patria y de los héroes. Y bueno, también tenemos a otro personaje, que es Justo Sierra, que él perdió el entusiasmo al comprobar que el positivismo pues no resolvía los problemas fundamentales de la ignorancia y pues del atraso de mismo México. Frente a la ignorancia de todo esto del pueblo, se optó por dar la prioridad a un bien mayor, que lograr que la población instruida se comprometiera con el progreso material del propio México. En la década de 1821, las escuelas de las primeras letras estaban a cargo de los ayuntamientos. Ellos se encargaban de financiar, vigilar y contratar al personal para las escuelas. También esto evitaban que los párrocos le hicieran la acreditación para que los profesores pudieran dar clases. En 1822 surge la Sociedad Lancasteriana. Ellos se encargaron de reunir a políticos, escritores, con la finalidad de reducir el analfabetismo. Ellos tenían 3 temas de interés: uno que era transferir la lealtad a la sociedad, 2 que era convertir a los jóvenes en buenos ciudadanos y darles a conocer sus responsabilidades, y 3 formar buenos obreros con varias capacidades y que sean responsables. También surge el sistema lancasteriano. Ellos se encargaban de atender a niños con bajos recursos y promovió clases de dibujo, clases dominicales y clases nocturnas. Difundió la cartilla lancasteriana. Las primeras escuelas normales surgieron bajo este sistema en Oaxaca y Zacatecas. Durante la República, el gobierno comprendió que los problemas educativos se debían a la pobreza y la ignorancia de los regidores de los ayuntamientos, ya que ellos pues no tenían gran conocimiento y gastaban el dinero que era para la educación en sus fiestas patronales y no en la educación. El Estado hace que pasaron a manos de los estados, pero como eran muchas escuelas, tampoco no se dieron abasto y no pudieron administrar todas al mismo tiempo, así que volvieron a manos de los ayuntamientos. Bueno, yo les voy a hablar del tema de comienzos difíciles de la vida independiente. La década de 1820 estuvo llena de muchísimos proyectos que en su mayoría casi todos fueron fallidos. Se hablaba de que el Estado sería la instancia supervisora en todo el país. Se hablaba también del atraso de los estudios universitarios. Se propusieron reorganizar la educación secundaria y superior.
Se exigió una democratización del gobierno interno de todos los colegios y también intentaron introducir nuevas materias y dar libros en español para reemplazar al latín. Se pasó casi toda esta década en la discusión de estos puntos, pero no pudo llegar a un cambio. También en 1823, un ejemplo de estos problemas fue que se le permitiera a las mujeres el acceso a la educación, pero ir a la escuela para ellas era una situación muy criticada. Las casadas no podían desatender a su hogar, a sus maridos y a sus hijos, y las solteras pues dependían de sus padres, y convencerlos de que debían de tener una educación fue bastante difícil, así que esta propuesta terminó por ser rechazada. Y bueno, el siguiente tema va a ser el fin de esta historia, el fin de la Guerra de Independencia y pues el inicio de la vida ya independiente. En parte se dice que la independencia empezó con muchísima fe en los cambios y que se esperaba moralidad, orden y progreso, pero todo se perdió gracias a que hubo muchísimos conflictos dentro de los mismos pobladores para poder llegar en sí a tener una independencia. Fue hasta 1854 con la Guerra de Reforma que cambió completamente la dirección del país y la educación se convirtió en una pieza esencial y primordial para todos los mexicanos. Les hablaré acerca de la primera década. Las instituciones educativas sufrieron un deterioro durante la Guerra de Independencia, debido a la falta de apoyo financiero, y a pesar de eso seguían existiendo 2 universidades, 9 seminarios, internados y 2 instituciones ilustradas en la Ciudad de México, que eran el Colegio de Minería y el Colegio de Cirugía, incorporado en 1831 a la Escuela de Medicina. Algunos frailes tenían colegios de primeras letras para varones y maestros particulares daban clases en su casa o a domicilio, anunciándose en los periódicos locales. El número de escuelas, maestros y alumnos aumentó notablemente en las zonas urbanas a lo largo del siglo XIX. La década de 1820 atestiguó la aparición de 4 instituciones literarias en Oaxaca, Toluca, Guadalajara y Zacatecas. El Colegio Militar, fundado en 1822, empezó a producir ingenieros que sabían construir puentes, calzadas y edificios. Los herederos de este colegio terminarían siendo, en el siglo XX, el Instituto Politécnico Nacional y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuevamente estoy aquí con ustedes y ahora les hablaré acerca del México a medio siglo. Los odios fratricidas de la Guerra de Independencia habían quedado sepultados en el olvido, pero fueron surgiendo otros nuevos, igualmente violentos, entre los hombres que se abocaban a 2 proyectos incompatibles de nación y que desembocarían en la Guerra de Reforma. En 1853 se dio la última ley educativa que obligaba a seguir los dictados de la Iglesia. Ahí se decretó durante media hora cada mañana y cada noche. Los alumnos de la escuela primaria debían de aprenderse de memoria la catequesis del jesuita Jerónimo de Ripalda. Una medida que sí levantó fuerte oposición fue el permiso otorgado a los jesuitas, que fue una orden de la Nueva España en 1767 y remitida brevemente entre 1816 y 1820, de regresar a México. A causa de los cambios que sufriría el país, el artículo 3 había declarado que el catolicismo era la religión oficial del Estado sin tolerancia de ninguna otra. La perpetuidad quedó en poco más de 30 años en 1857. Este artículo se cambió a la enseñanza es libre. Ignacio Ramírez fue designado ministro de Instrucción Pública en el gabinete del presidente Benito Juárez. Desterró las penas corporales de las escuelas y sustituyó la doctrina cristiana por clases de urbanidad y moral. Bien, yo les voy a hablar acerca de las instituciones renovadas. Esta se dice que la mayor cantidad era de nivel superior, que eran constituidas por los seminarios diocesanos. La meta de estos seminarios era la preparación del clero secular. La función era servir de puente entre la sociedad secular y la iglesia.
la ubicación de estas localidades no existían otras opciones educativas. Era especialmente para jóvenes laicos que no tenían vocación religiosa. El seminario de mayor influencia fue el ubicado en Michoacán, en 1830. Era encabezado por un rector ilustrado. Esto hizo que fuera el más avanzado del país. Este ofrecía cursos, prácticas de campo, las matemáticas y ejercicio físico todos los días para los estudiantes. En 1843 hubo un cambio que fue sobre el rector y esto hizo que se volviera un sistema tradicionalista. Debido a esto se eliminaron materias que según no tenían nada que ver con lo que era la vida religiosa y estos seminarios diocesanos fueron eliminados o clausurados en los gobiernos liberales. Esta institución de seminarios formó a generaciones de abogados, literarios, periodistas y hombres de sotana. Todos estos conocimientos, personas con estos conocimientos, hicieron que México ahora es como es, lo modernizaron. El centralismo y Santa Anna. Santa Anna inició las reformas entre 1833 y 1834. En 1843 designó como ministro de Instrucción Pública a un hombre llamado Manuel Baranda. Este gran personaje promovió la enseñanza a los mexicanos, a los tarasco, otomí, francés, inglés, alemán y griegos. Creó escuelas de agricultura y de artes y oficios. Reglamentó carreras. Otra propuesta que hizo fue realizar un examen de conocimiento al término de la preparatoria. No quería formar maestros ni sabios, sino jóvenes inteligentes. Ese era su lema. También afirmaba que antes lo poco que se sabía era 1000 veces peor que no saber nada. Puntos esenciales de la política de Baranda fue el primero, conseguir los fondos imprescindibles, dotar a los profesores de un gran conocimiento y estimular el talento de los alumnos. En 1840, Melchor Ocampo, como lo había hecho Mora 20 años antes, se rebeló ante formas arcaicas de vida monástica y conocimientos rutinarios. El gobernador de Michoacán llegó a hacerlo en 1847 y restauró el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y fundó numerosas escuelas primarias. La escuela y el buen ciudadano. En el año de 1821, tanto la salud política como la economía del gobierno estaban totalmente ligados y los servicios públicos habían deteriorado y también habían empobrecido después de la guerra. Y bueno, también los gobernantes de México, del México independiente, se enfrentaron con la descapitalización borbónica, que era una burocracia viciada e incompetente. También lo que obstaculizaba era el crecimiento económico y el sistema corporativo y las leyes hacendarias. Bien que los hombres pensantes de aquella época reconocían la necesidad de extender las primeras letras y también comprendieron que no sería posible modernizar el país sin incluir al pueblo, por lo que implicaban extender la educación de forma masiva y reemplazarla por una estructura mental. Y también la ortodoxia religiosa tenía que sujetar sus lecturas eclesiásticas y bueno, también los clérigos tenían una fe casi limitada a la educación. El nuevo ciudadano tenía como una segunda oportunidad para hacer una sociedad perfecta. Y ya después de la conquista, los frailes intentaron establecer una nueva ciudad de Dios. Y bueno, también los niños citadinos querían imponerles el decoro para que sean también súbditos para el nuevo imperio. Y un personaje aquí importante, que es Joseph Custer, tenía como interés la aceptación popular y oficial que gozaba a los países industrializados
y para el desarrollo europeo con mayor nivel educativo. Bueno, el sistema funcionaba con alumnos avanzados, por lo que permitía el aprendizaje de leer, escribir, de la aritmética y de una nueva doctrina cristiana. Y bueno, también hubo un grupo de hombres políticos y religiosos que se asociaron para formar una compañía lancasterina, y esta logró que se organizaran para tener una nueva dirección general de instrucción primaria para toda la República. Y también aumentaron las escuelas lentamente y la enseñanza fue un poco adoptada. Y los alumnos y los maestros tuvieron un campo más amplio y tenían el deseo de extender la educación primaria, pero no se podía por la economía. Y ya en el año de 1824 el estado de Guanajuato tenía nada más 14 escuelas y José María Sixto solicitó abrir una escuela de niñas. Y ya para el año de 1822 solicitaron otra escuela y que el dinero solamente sea únicamente para la escuela, por lo que antes no había mucho dinero y a los maestros solo se les pagaba 15 pesos mensuales. Del estado pues era de total pobreza, y en el año de 1826 Carlos Montes de Oca informó que habían 30 escuelas con un sistema antiguo que era deletrear, leer y escribir. Y ya el gobierno de Guanajuato mandó 2.361 oficios acerca de la escuela. Nunca les respondieron. Y esto fue solo por un año. Y bueno, tenían 23 escuelas primarias, y esas 23 escuelas tenían a profesores titulados. Y ya bueno, también habían escuelas nocturnas para las personas de mayor edad y era la mejor porque las personas adultas se aprendían. Y ya también por primera vez en Puebla el sistema educativo estuvo pues concuerdo a la República. En el año de 1846, Wilfred Scott dañó física y económicamente al Estado, y pues también desaparecieron fondos que sostenían a las escuelas lancasterianas, y dentro de otros fines de la contribución municipal llamada Chicontepec. Y ya para el año de 1849 las reapariciones ya marchaban bien. Y bueno, desde la década de los 40, la compañía lancástica impulsó educación, y en ella se hablaba de en ella tenía que estar dirigida por un obispo. José Ignacio Gutiérrez informó que la compañía en las que las escuelas se hallaban estaban en un mal servicio, por lo que habían profesores que no sabían nada del conocimiento. Y bueno, también la legislatura del estado de Coahuila decretó la creación de una escuela militar el 18 de agosto del año de 1843. Y bueno, esto se hizo para facilitar la enseñanza, y también en esta se daba la escuela de secundaria, donde ahí se enseñaban los documentos militares, los sumarios, los procesos y defensor de reos. Ahora San José y San Bartolomé, en la jurisdicción de Caderey. Esta era una escuela en la que era sostenida la escuela por los padres de familia, y esto hacía la distinción entre las escuelas públicas. Y ya finalmente Maranda calculó que había 1.310 estudiantes en toda la República con 59.749 alumnos.